Hola, soy Melanie y junto con Christopher y María Virginia somos coaches y consultores que contribuimos al desarrollo y la evolución de las empresas. Creamos espacios para que los adultos puedan aprender y desarrollar las competencias necesarias para relacionarse mejor, adaptarse mejor a los cambios del mundo, comunicarse mejor y vivir la realidad desde un paradigma de responsabilidad, conciencia y creatividad. Creemos que el espacio de trabajo es el mejor escenario para que los adultos aprendamos, crezcamos y nos transformemos en mejores personas, al permitir que mientras trabajamos se prenda de nuevo la chispa que conecta con nuestra humanidad. Acompáñanos en nuestro podcast Hilos de Conciencia, en donde juntos conversaremos, exploraremos y descubriremos temas que nos ayudarán en nuestro desarrollo humano, nuestro desarrollo profesional y aprender de vuelta la chispa de nuestra humanidad. Hola, hola, bienvenidos a este episodio 8 de Hilos de Conciencia. Yo soy María Virginia y estamos de nuevo con Melanie y con Chris. Y hoy vamos a seguir deshaciendo la madeja de hilos, esos hilos que nos atan o esos hilos que usamos nosotros también para atar a otros. Y hoy vamos a hablar del cuarto hilo. Si nos has escuchado, sabes que hasta ahora hemos tratado de ayudarte a desenmarañar el hilo de las creencias, el hilo de las emociones y el hilo de los valores personales. Y hoy vamos a hablar de un hilo que a mí personalmente me encanta, que es el hilo de los hábitos. Estas conductas que se vuelven patrón, que se vuelven costumbre, que hacemos repetidamente y consistentemente sin cuestionar. Y hoy vamos a hablar de la diferencia entre vivir desde el automático o vivir desde la conciencia. Así que quédate con nosotros porque este tema te va a encantar. Es un tema lindo. ¿Cómo están, chicos? Hola, felices de estar acá en nuestro episodio 7. Episodio 8. Sí, súper rápido. Es 8. Se va como súper rápido el tiempo. Sí, pero sí. todo muy bien, con un tema extremadamente interesante. Tema de los hábitos. Bueno, empecemos entonces por traer la distinción. Aclaremos concepto. ¿Qué son los hábitos para las personas que nos escuchan? Bueno, hay muchos libros, ¿verdad? Hay muchos libros que hablan de hábitos. Hay un libro de los hábitos atómicos que se puso muy de moda en estos últimos meses, es el año pasado, y él explica que, no recuerdo cómo se llama el autor, James Clear, y él dice: los hábitos son estas pequeñas acciones que hacemos diariamente o constantemente que pasan desapercibidas, que son tan pequeñas que podrían pasar desapercibidas y que además si las hacemos una sola vez son insignificantes, ¿verdad? Pero que cuando las hacemos de forma constante, de forma rutinaria, a lo largo de un tiempo, a lo largo de un plazo, nos pueden llevar a resultados totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, como ejemplos que trae o ejemplos que nosotros mencionamos es: si tú una vez sales a caminar o sales a correr, o lo que nosotros siempre decimos, una vez haces abdominales, no pasa nada, ¿sí? Claro. O si una vez tomas un libro y lees las primeras 10 páginas, no pasa nada. Pero si tú haces esto todos los días, si todos los días sales a caminar, si todos los días sales a correr, si todos los días lees 20 o 30 páginas de un libro, si todos los días te dedicas a esto, luego de un año vas a tener resultados totalmente distintos. Y lo mismo pasa también con los hábitos que nos restan, ¿verdad? O los hábitos que nos suman a nuestra vida. No pasa nada si una vez te tomas una gaseosa o te comes, ¿verdad?, el postre cargado de azúcar, o no sé, apagas el despertador y te duermes 20 minutos más en lugar de aprovechar este tiempo. Pero si lo sumas en el tiempo, si todos los días repites esta pequeña acción que es en automático, que podría parecer insignificante, ¿a dónde te llevan a largo plazo estos resultados? Claro. Entonces el hábito es eso, es esa pequeña acción que pareciera insignificante, pero que a lo largo del tiempo sumada nos puede llevar a tener grandes resultados, tanto favorables como desfavorables. Me fui a Aristóteles porque él tiene una frase que dice algo así como: eres el producto de lo que repetidamente haces, ¿verdad? Entonces, como también muchas veces siempre tenemos este debate de, bueno, tú eres y lo que eres forja tu actuar,
o tu actuar también de alguna manera determina quién tú eres. Y creo que ambas, ¿verdad? Total. Pero creo que el hábito, al final, si tú no eres consciente de estos hábitos que traes, entonces no estás siendo 100% consciente de la persona que eres, porque al final eres el producto de lo que repetidamente haces. Sí, sí, correcto. Y creo que son ambas, ¿verdad? O sea, esta que yo soy o estos que somos nos permite o nos habilita a tener las acciones que constantemente hacemos. Pero estas acciones que constantemente hacemos se vuelven nuestra identidad también. Claro. Yo conecté con un, pues la verdad es que no es más un guía, ¿sí? En un espacio de retiros y de meditaciones a los que yo iba en Brasil. Y cuando hablaba justamente de hábitos o de acciones, él decía, fíngelo hasta que se te vuelva tuyo. Uh-huh. Porque inicialmente cuando tú quieres iniciar con un nuevo hábito, con una nueva acción, con un nuevo comportamiento, quizá no sea natural, ¿verdad? Quizá lo sientas fingido o lo sientas mecánico, no es algo que sale de ti, sino es algo que te estás imponiendo de alguna manera. Y él decía, fíngelo hasta que se vuelva tuyo, ¿verdad? Hasta que te vuelvas en esa persona, hasta que te conviertas en esa persona que ya hizo propio ese hábito. Entonces, por eso creo que es ambas. ¿Verdad? Yo escuchándolas y realmente estaba pensando la definición propia, pero creo que es el hábito para mí es ya cuando uno se vuelve un maestro de acciones. Ahí es cuando uno ya las tiene desarrolladas y las hace de una forma tan natural y se vuelven parte del día a día, se vuelven parte de quién uno es, que lo hace ya sumamente en automático, podríamos decirlo, ¿no? O sea, ya es algo que puedo yo realizar sin necesidad de estarlo practicando, sino ya se me da. Entonces creo que también el hábito se genera a través de la práctica, sea positiva o negativa, realmente como estaba diciendo Mel, y me fui mucho al tema, hablemos deportivo, etcétera, donde efectivamente siempre nos decimos yo quiero ser bueno en algo, quiero ser perfecto en algo, quiero ser... Y realmente, como bien decían, esa serie de acciones son las que nos van a llevar a perfeccionar de cierta forma y lo que va a hacer que eso se vuelva un hábito realmente para cualquier persona. Entonces creo que por ahí va el tema para mí de las acciones repetitivas. Me fui como a los shortcuts o a los atajos, ¿verdad? Para mí, digamos que un hábito es una manera que tiene tu organismo, ¿verdad? Que tiene tu mente, de hacerte la vida un poco más sencilla también. O sea, creo que es beneficioso, ¿verdad? Tener ciertos hábitos, ¿verdad? No puedes o no podrías con la cantidad de información que procesa tu cerebro pensarla siempre, reflexionarlo siempre, condicionarte para hacerlo. Entonces creo que el beneficio del hábito es que busca simplificar, ¿verdad? Muchas de las actividades que tú haces en el día. Pero así como trae ese beneficio, también tiene una contracara que es peligroso caer en este automático del que hablaba Chris, porque entonces muchas decisiones o acciones que sí requieren de un poquito más de reflexión, que sí requieren de un poquito más de introspección y de trabajo, las haces en el automático. Entonces hablemos un poco de esto porque en coaching nos encanta y creo que en algunos de los talleres que damos siempre traemos esta distinción de qué es vivir desde la conciencia y qué es vivir desde el automático y cuál es la diferencia entre ambas. Uh-huh. Pues tal vez vamos a entrar a un tema bastante interesante, pero yo creo que uno puede estar consciente de que hay algo automático realmente. Personalmente lo que veo yo es qué intención tengo yo de querer cambiar ese automático, cómo quiero cambiar ese hábito como tal. Pero concuerdo realmente con lo que está trayendo María Virginia, porque al final de cuentas también es caer en ese mismo estado de, bueno, ¿merece esto un cambio, sí o no? Quiero ese cambio como tal. Y el cambiar hábito es algo completamente difícil de hacer. Y ahí es donde creo que entra también un conflicto entre estoy consciente de que sí lo quiero cambiar, pero tengo esa voluntad de querer cambiar el hábito. Para mí por ahí va el tema
la complejidad del asunto. Yo me separo un poquito de los hábitos ahorita para entrar en esto que tú preguntabas de vivir desde el automático o vivir desde la conciencia. Y la explicación más fácil que yo suelo dar, y yo trato siempre como de buscar estas explicaciones que le puedo dar a mis hijos, ¿verdad? O sea, ¿qué explicación me puede entender Santi que tiene 10 o Emma que tiene 6? Entonces me voy siempre como a estas analogías o estas cosas del día a día. Y para mí vivir en automático es como cuando vamos manejando el carro, ¿sí? Y no nos dimos cuenta si nos pasamos del semáforo en rojo o en verde, ¿verdad? No nos dimos cuenta si aceleramos porque el carro de adelante aceleró y simplemente vamos siguiendo el carro de adelante, o porque nosotros estábamos conscientes de que había que acelerar o no. O cuando simplemente llegamos a nuestro destino y volteamos a ver y decimos, ay, no me di cuenta en qué momento pasé, ¿verdad? La señal que yo sé que hay 3 cuadras atrás porque venía pendiente de otras cosas o venía distraído, ¿sí? Entonces, para mí... vivir en automático es esto, es vivir distraído o vivir enfocado en otras cosas, ¿verdad? Que no es precisamente estar viendo mi camino, no es poder ver lo que tengo de frente. Hablábamos en uno de los episodios, creo que fue el primero, es cuando estamos sonámbulos, cuando estamos dormidos, ¿verdad? Y entonces cuando vivimos en automático, las cosas pasan y nosotros no nos damos cuenta que nosotros somos los actores que provocamos que estas cosas pasen, ¿sí? Entonces, cuando estamos en automático, ay, de repente, hablábamos hoy a la mañana con Chris de nuestro jugo verde, ¿verdad? Cuando estamos en automático, ay, de repente no me di cuenta y subí 20 libras. Y no sé cómo pasó, porque no sé en qué momento sucedió, pero ya no me cierra la ropa, ¿verdad? O cuando estamos en automático, de repente me despidieron y no sé cómo pasó, pero de un día a otro me despidieron. O cuando vivimos en automático, no sé, se acabó mi matrimonio y nunca me di cuenta que se estaba acabando porque estaba dormido, porque iba en piloto automático, porque nunca me di cuenta si me estaba pasando los semáforos en rojo o en verde, ¿sí? Entonces, para mí, cuando vivimos en este lugar del piloto automático, la vida nos toma por sorpresa muchas veces porque no estamos atentos a las señales, porque no estamos atentos a las alertas, porque no estamos atentos a las cosas que se van atravesando en el camino, sino que vamos simplemente dirigiendo, siguiendo a los que van adelante de nosotros, ¿sí? Y cuando vivimos desde un lugar de conciencia, ojalá yo no me equivoque, porque siempre pienso esto y digo, no sé si algún día la vida a mí me va a zarandear de una manera diferente, pero siento que la vida te toma menos por sorpresa, porque estás tan atento a las señales, estás tan despierto a ver lo que está pasando, que eres capaz de tomar esas primeras señales y actuar. Y para mí ahí está el segundo punto de la diferencia de vivir en automático y en conciencia. Cuando estás en automático, reaccionas. Cuando estás desde la conciencia, respondes. Y eliges. Eliges. Eliges desde dónde responder a las señales que se te van presentando. Buenísimo. Bueno, y te voy a preguntar, pero no se puede ser automático. Pensemos en el hábito. Cuando alguien hace un hábito o tiene un hábito, realmente lo vuelve una rutina y lo ejecuta en automático. Desde esa narrativa, ¿cuál es la diferencia? Pensemos en una persona que le gusta estar fit, ¿verdad? Tiene su rutina y es un hábito, me levanto a las 4 de la mañana, hago ejercicio, luego desayuno, o sea, realmente es un hábito, tal. ¿Y podríamos llamarle a eso estar en automático? Buena pregunta. O entonces, ¿dónde entra ese tema? Pero es... Yo como lo veo es... Yo entiendo que el automático es irte en una rutina y es ser consistente con una rutina desde el punto de vista de lo que Chris trae. O sea, el automático para Chris es hacerlo repetidamente, ¿verdad? Ya incorporado, ya, como decía Mel, habiendo hecho tuya esta rutina o esta forma de alimentarte o esta forma de ejercitarte. ¿Qué es lo que nosotros llamamos la competencia ya inconsciente, ¿verdad? Ajá, correcto. Pero yo creo que vivir desde el automático no tiene tanto que ver con la consistencia o la repetición de las acciones, sino con qué tan despierto o qué tan ciego estás frente a las acciones que conforman tu día y frente a lo que haces. Porque, perfecto, yo puedo hacer ejercicio todos los días,
Pero si yo lo hago viviendo desde el automático, es decir, en ceguera, en falta de conciencia, quizás yo no me esté dando cuenta que por pasar 10 horas en el gimnasio yo estoy desatendiendo a mi familia, o que estoy cayendo ya en una adicción al ejercicio que me puede comprometer y me puede traer otro tipo de problemas, o que de alguna manera este hábito ha dejado de ser efectivo y funcional. Y cuando decimos vives desde el automático, o sea, no te das cuenta de eso. Cuando vives desde la conciencia, lo que haces permanentemente es revisar si tus hábitos siguen sirviendo a los objetivos y al tipo de vida y a la calidad de relaciones que tú quieres tener en tu vida. O sea, los hábitos no se vuelven una camisa de fuerza para ti, ¿verdad? Sino que son algo que tú conscientemente eliges hacer todos los días. No sé si eso... Yo creo que aquí traes un punto bien interesante y bien importante, y es linkear el hábito con un objetivo, ¿verdad? Porque este ejemplo que tú traías me hizo conectar con un coach que yo tuve en algún momento, igual atleta, ¿verdad? Competidor de Ironman, etcétera, pero cuando él se dio cuenta en su proceso, él llevaba proceso de coaching y proceso terapéutico al mismo tiempo, que su ejercicio era su fuga, era el lugar al donde él huía para no enfrentar los problemas, para no enfrentar las emociones. Era, estoy enojado, me voy a correr. Y sí, libero la emoción, pero nunca resolví lo que generó el enojo, ¿verdad? Entonces se dio cuenta que era un hábito sano, era un hábito saludable, ¿sí? Que obviamente lo tenía como un atleta de alto desempeño, pero que este hábito estaba asociado a un objetivo que era huir de los problemas, huir de la emoción, ¿verdad? Huir del conflicto. Entonces, creo que el hábito también tiene que estar asociado a un objetivo. Y esto que usted decía de volver el hábito ya algo automático, creo que esa es la práctica. Pero inicialmente son hábitos a los que se les pone conciencia, ¿verdad? Ok, me quiero convertir en un atleta, o, mira, quiero tener una vida más saludable. Entonces parto de un objetivo. Por lo tanto, lo que necesito hacer es salir a correr o ir a nadar, ¿verdad? O ir a montar bicicleta. Y lo empiezo a hacer mecánicamente, esto que decíamos, lo empiezo a hacer mecánicamente. Ok, voy a poner la alarma. Pero es que hoy está nublado, no tengo ganas. Bueno, listo, lo voy a hacer aunque no tenga ganas. Y así se va sumando en el tiempo hasta que se vuelve un hábito automático, en el donde ya ni siquiera tengo que poner la alarma porque ya mi cuerpo despierta solo, porque yo ya sé que es el momento porque no importa si está lloviendo, si está nublado, si hace sol, si hace frío, ¿verdad? O si está cayendo ceniza del volcán, igual voy, porque me lo pide mi cuerpo y porque ya se volvió habitual en mí. Pero creo que empezó como algo no tan automático, sino más pensado. Sí. Okay. Yo lo veo así, yo lo veo como una cosa es la rutina, la consistencia y la repetición, pero sin olvidar que siempre debes de ser atento y debes estar abierto a poder revisar y reexaminar tus rutinas, porque eso es vivir desde la conciencia. Porque si no se vuelve muy fácil, ¿verdad? Decir, no, es que así soy, no, es que siempre lo he hecho así. No, es que acá siempre hemos... O sea, y esto es lo que pasa mucho llevándolo al contexto organizacional, ¿verdad? Entonces, llegas a una cultura en donde toda la vida las cosas se han hecho así, ¿verdad? Consistentemente en el tiempo. Esta es la manera en la que vendemos. Esta es la manera en la que lideramos. Esta es la manera en cómo tomamos las decisiones. Esta es la manera en cómo manejamos los errores. Y si tú te vas en automático y eres un líder, eres un CEO que está liderando desde el automático, con cero conciencia, con cero atención, entonces te vuelves un esclavo de esos hábitos que no necesariamente son los hábitos que suman. Correcto. Y tal vez el objetivo acá no es decir que los hábitos sean malos o que no tengas que tener rutinas. El objetivo es tenlas, pero sé consciente de qué estás metiendo en el automático. Y si eso que tienes en el automático y que ya te haces sin pensar y sin cuestionar, suma para la vida, para la organización, para el resultado que quieres tener. Y si esos hábitos son congruentes con los otros hilos. Correcto. Hablábamos de creencias en nuestro primer episodio sobre los hilos.
estos hábitos que yo tengo son congruentes con mis creencias, son congruentes con mis motivadores, son congruentes con mis valores. En otro episodio vamos a hablar del lenguaje. Es congruente con mi lenguaje, ¿verdad? Porque aquí es en donde surge, tú hablabas ya del campo organizacional, aquí es en donde surge esto que nosotros decimos que es la esquizofrenia organizacional. Tenemos un discurso que va hacia un lado y tenemos hábitos y conductas que van hacia otro. Mira, y tenemos valores diciendo que defendemos una cosa y nuestros hábitos y nuestras conductas están atacando o están realmente en contra o van en contra de eso que nosotros decimos que defendemos. Entonces, por esto la importancia de esa congruencia entre todos estos hilos, de ordenar y alinear todos estos hilos, porque cuando no lo hacemos es lo que nos resta poder, es lo que nos resta conciencia, es lo que nos resta la posibilidad de descubrirnos, de ser estos líderes conscientes de los que hemos venido hablando en los episodios anteriores. Buenísimo. Y entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil? Porque mucha gente en las organizaciones nos dice, yo quiero aprender a ser más flexible, o yo quiero ser menos enojón, o yo quiero ser más organizado con mi tiempo y empezar y terminar mis sesiones a tiempo, o yo quiero tener balance de vida-trabajo y quiero salir a las 5, pero tengo este hábito, ¿verdad? Que viene de la experiencia previa, de la programación, bueno, de todos los hilos que hemos estado discutiendo a lo largo del podcast, pero ¿cómo le hago yo para adquirir un nuevo hábito o para desprenderme de un hábito viejo? ¿Cuál sería la fórmula mágica? ¿Cuál sería, digámosle, el step by step para poder desaprender o adquirir un hábito nuevo? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué les ha funcionado? Estoy pensando realmente. Me encanta, pero sí, me encanta el así como silencio de Chris silencio, y yo me como... aguanto los silencios y me encantan los momentos de silencio, pero me encanta el momento de Chris porque el silencio de Chris porque cuando empezamos pensando en este podcast, una de las propuestas que nosotros hablábamos y era queremos regalar algo que surja o que sirva como aprendizaje para quien nos sigue y nos escucha, pero también es un proceso de aprendizaje para nosotros, porque nosotros estamos en este lugar de ser aprendices todo el tiempo. Y sabíamos que estas conversaciones nos iban a hacer a nosotros echarnos estos chapuzones hacia adentro también mientras estamos en la conversación. Entonces pareciera que muchas veces tenemos las respuestas a todas las preguntas que nos estamos haciendo y la verdad es que no, la verdad es que nos están surgiendo en el momento porque estamos haciendo nuestros procesos de reflexión, porque estamos haciendo nuestros procesos de echarnos los chapuzones para adentro. Entonces me encanta el silencio de Chris porque fue un silencio de coaching, de déjenme pensar porque necesito ir para adentro a buscar. Yeah. Muy bien. Sí, total y tal. Probablemente ni lo vaya a lograr responder en este momento. Desde mi servicio a la humanidad, creo que es la parte más compleja de cambiar. Obviamente tiene que ir muy vinculada, ya Melanie lo decía en este momento anterior, y es, quiero hacerlo, ¿verdad? O sea, realmente va vinculado hacia donde yo voy, va vinculado a quién soy, va vinculado a todo este resto de hilos que van antes de... pero definitivamente tiene que estar la disposición de quererlo hacer, ¿no? Y la voluntad realmente de querer ir, porque para mí, escuchando también, siento que el tema de los hábitos y esas acciones para mí son escalones, ¿verdad? Y cada vez vamos subiendo un escalón más hasta que el hábito llega a ser teóricamente perfeccionado. Y personalmente siento que también tengo que ser consciente de esos machucones o esos pasos en falsos que doy, pero no perder el norte de cuál es el fin, porque sí me ha pasado y estoy seguro que a ustedes también, donde estamos tratando de crear un nuevo hábito y es el tercer o cuarto día, no, ya no puedo. O sea, ahí que quede, mejor lo vuelvo a intentar en otro momento. Yo creo que también entonces va un tema de voluntad, de consistencia, de
saber que puedo fallar y de que está permitido errar, estoy aprendiendo a crear esta nueva forma de vivir, esta nueva forma de accionar, etcétera. Entonces, para mí por ahí va el tema, y realmente el silencio fue porque dije, bueno, ¿qué hábitos hoy por hoy tengo que cambiar? Y ahí fue donde me empecé a cuestionar. Curiosamente que a estas alturas de la vida estemos hablando de cambiar hábitos, y se me vinieron unos 3, ¿verdad? De plano, que son cosas que cambiar. Y la gran pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? O sea, realmente, ¿cómo lo hago? O sea, ya sé que los tengo que cambiar, pero bueno, ahora empieza el plan, ¿verdad? El diseño de cómo voy a llevarme, y vámonos al tema de la teoría de los 21 días, ¿verdad? ¿Cómo llego por lo menos al día 21? Para ver qué tal me va con ese tema. Entonces, por ahí va el tema de cómo cambiar hábitos. Yo lo escucho a Cris y tu pregunta y me pasaron 80,000 ideas por la mente. Y yo creo que quiero primero hablar un poco de los errores que hacemos a la hora de querer justo traer un nuevo hábito o deshacernos de un hábito, y luego qué cosas dicen los libros y la teoría, ¿verdad? Y un poco qué dice la experiencia, ¿verdad? Creo que algo que es un grave error y un muy común error que hacemos, y nosotros jugamos con esto en los talleres, es cuando nos ponemos esta meta, ¿verdad? Y la meta es, este año sí voy a ahorrar, o este año sí voy a hacer ejercicio, o este año sí voy a salir más temprano del trabajo, ¿verdad? O este año sí voy a dejar de ver TikToks en la noche, o este año le voy a dedicar menos horas al celular, sea lo que sea el objetivo o la meta que nos pongamos. Y lo llevamos al nivel de la acción, ¿sí? Ok, ¿qué tengo que hacer entonces para convertirme en una persona más saludable? ¿O qué tengo que hacer para salir más temprano de la oficina? ¿O qué tengo que hacer para dejar de llegar tarde a los compromisos? Y nos quedamos en ese nivel de acción. ¿O qué tengo que hacer para ahorrar? Bueno, entonces ahora las quincenas voy a depositar tanto y voy a abrir una nueva cuenta. Y nos quedamos en qué tengo que hacer, ¿sí? Y tú sabes, yo siempre traigo aquí la frase de Einstein, ¿verdad? Y Einstein dice, sí, es una locura pensar que vamos a llegar a resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Por lo tanto, cambiemos lo que hacemos, cambiemos las acciones. Para mí no se sostienen las acciones, porque sostener las acciones requiere mucha fuerza de voluntad. Claro. ¿Sí? Y esa fuerza de voluntad se nos desbarata en un momento de estrés, en un momento de tristeza, se nos desbarata con una emoción, se nos desbarata con alguna situación externa. Entonces no es suficiente la fuerza de voluntad para sostener por 21 días una acción. Yo necesito llevarla a un nivel más profundo de definición. ¿En quién me tengo que convertir? ¿Qué valor tiene esto para mí? ¿Cuál es la importancia de hacerlo? ¿O cuál es la consecuencia de no hacerlo? Entonces conecto con ¿Qué necesito creer también? ¿Qué necesito creer? Entonces entramos a todos estos otros hilos de los que veníamos hablando. ¿Qué creencias necesito tener que me van a ayudar a sostener el ahorro, o a sostener el deporte, o a sostener ¿Y qué emociones nuevas va a vida? evocar el nuevo hábito? ¿Qué nuevas emociones va a evocar? ¿O de qué emociones me estoy perdiendo hoy por no tener este hábito? ¿Con qué valores y con qué energizadores lo voy a conectar? ¿Qué es lo que está por detrás de esto? ¿Qué es lo que a mí me mueve? ¿Sí? Y entonces todos los libros estos de hábitos dicen, tienes que conectarlo primero con un objetivo más grande que el propio hábito. ¿Sí? Ok, ¿quieres tomarte el jugo verde todos los días? ¿Qué está por detrás de eso? No importa que te quieras tomar el jugo verde, es por qué y para qué te lo quieres tomar. ¿Sí? Entonces esto le da más fuerza al hábito. Segundo es, tienes que conectarlo con un anzuelo. ¿Sí? Tienes que irte a tu rutina diaria y decir, ¿cuál es ese gancho que yo ya tengo presente en mi vida y que me va a hacer recordar que yo tengo que tener este hábito? ¿Sí? Ok, mi gancho es, bajo en la mañana y lo primero que hago es tomarme mi jugo verde. O mi gancho es, suena la alarma y lo primero que hago es ponerme los tenis, no me pongo los Crocs. O lo primero que hago es llegar a mi casa del trabajo y en lugar de irme a sentar al sillón y agarrar el control, me voy a poner los tenis. Entonces, ¿cuál es el activador? Es el activador, correcto. ¿Qué es eso que ya está presente en mi día a día que me va a servir para que se me cuele o para colar ese hábito con eso?
Entonces es el anzuelo, es el motivador y luego ¿cuál es la recompensa? ¿Sí? Porque aquí entra el condicionamiento más puro es mi acción tiene una recompensa, pero no necesariamente es una recompensa tangible, no es, como ya hice deporte, ahora me voy a premiar y me voy a comer la pizza, ¿verdad? A veces es la emoción que evocó. Es la emoción, correcto, es la emoción. Entonces, ¿cuál es el premio o la recompensa de haberlo hecho? ¿Cómo me siento ahora después de haber salido a caminar? ¿Cómo me siento ahora después de haberme tomado el jugo verde? ¿Cómo me siento ahora después de no haberme enganchado en el conflicto? ¿Cómo me siento ahora después de haberle dado un beso a mis hijos de buenas noches o haberles contado una historia? Entonces, ¿cómo me siento después de haberlo hecho? ¿Me siento bien? Naturalmente lo voy a seguir haciendo. ¿Me siento mal? Naturalmente lo voy a seguir evitando. Y no solo es qué es lo que estás haciendo, sino en quién te estás convirtiendo también mientras persigues ese hábito, porque al final es transformacional. Para mí el tema de los hábitos no es transaccional, por eso para mí no es en automático, no es yo hago. No, a ver, o sea, yo hago, pero me transformo. Y justo hoy que fui a dar clases, hablaba del aprendizaje de primer orden y el de segundo orden. Y decíamos, bueno, es que este proceso de cambiar hábitos, para mí, es un aprendizaje de segundo orden. Es un aprendizaje en donde no se trata nada más de cambiar el estímulo o reaccionar diferente frente al estímulo o de cambiar la respuesta frente al estímulo. No es, ¿qué dejo de hacer o qué hago diferente? Es también voltearme a ver a mí y decir, ok, a ver, yo, ¿verdad? ¿En qué necesito creer? ¿Qué necesito dejar de creer? ¿Qué necesito dejar de sentir? ¿Qué necesito sentir en lugar de esto? ¿En qué necesito valorar para que esto sea posible? Y entonces en el proceso de cambiar tu rutina, también transformas tu esencia, transformas tu manera de ser, de vivir, de relacionarte. Y por eso es que yo creo que los hábitos son poderosos y creo que es posible lograr ese cambio de hábito, pero va más allá de solo sustituir una acción por otra. Correcto. ¿Verdad? Es tal vez a lo que nos referíamos con hacerlo de manera consciente y no automática. ¿Verdad? Porque entonces tú tienes el ejemplo de la gente que quiere hacer ejercicio y entonces un día son maratonistas. Eso ya no les gustó, no les satisfizo, no les funcionó, entonces ahora son nadadores. Entonces después, un mes después, ahora hacen yoga y pilates. Y luego no, es que ahora yo voy a hacer zumba. Y no, es que ahora voy a hacer insanity. No, es que ahora me voy a meter a hacer CrossFit. Y nunca enganchas porque al final lo que estás cambiando es la forma de ejercitarte, pero no estás cambiando la creencia de por qué es importante para ti. Entonces, para mí en este proceso de cambiar un hábito, un ingrediente bien importante es el what's in it for me. ¿Qué me deja a mí esto? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es la pérdida? ¿Verdad? Y esto es un proceso de conciencia, ¿verdad? No es un proceso de decir, bueno, entonces ahora pues yo voy a tener un app y eso va a hacer que yo haga ejercicio. O sea, el app te va a recordar, pero como decía Mel, ese es el elemento del recordatorio, ¿verdad? Pero si tú no has trabajado en el motivador, en la razón de cambio, en el what's in it for me, en tu mindset, en tus creencias, o sea, puedes tener el app y no lo abres en todo el año. Así es. Lo ignoras, ¿verdad? Y le das snooze al despertador. Entonces, tiene que ver con un aprendizaje de segundo orden para mí. Sí, totalmente. Buenísimo. Bueno, y entonces, ¿qué consejos le daríamos a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, si hoy quieren empezar con el proceso de cambiar hábitos o adquirir hábitos nuevos? Para mí un clave es revisa la creencia, ¿verdad? Y yo conecto con ejemplos míos propios. Un ejemplo para mí muy fuerte que se quedó instalado, para mí surgió a partir de la pandemia, ¿sí? Digamos que de antes de la pandemia o de la pandemia para atrás, yo tenía esta idea de delivery, ¿verdad? Cuando digo delivery es yo entrego, trabajo, ¿verdad? Y en este mindset de estar produciendo todo el tiempo, ¿sí? Y entonces para mí, por ejemplo, hacer ejercicio era perder el tiempo.
porque yo no iba a ir a hacer ejercicio 1 hora o 1 hora y media en ningún lugar, porque para empezar implicaba el tiempo para ir, el tiempo para regresar, el tiempo del ejercicio, el tiempo para bañarme, para arreglarme. Pero dije, ni loca, o sea, en 2 horas y media yo hago propuestas, cierro clientes, hago materiales, ¿verdad? Me leo un libro. Entonces para mí hacer ejercicio era perder el tiempo. Y esta era la creencia que estaba ahí impidiendo que yo pudiera tener este espacio para hacer ejercicio. Llega la pandemia y a muchos lo que nos empezó a sobrar fue el tiempo, ¿verdad? Es ok, no tengo que pasar tiempo en el tráfico, no tengo que pasar tiempo corriendo, tengo la bendición de poder trabajar desde mi casa, no hay que levantarse súper de madrugada para preparar niños porque los niños también están en el colegio y, ¿verdad? Entonces era como, ok, esa creencia de no tengo tiempo para hacer ejercicio, acá se puso en jaque porque ya no es cierto. ¿Sí? Entonces empecé a salir a caminar y aparte me conectó con... no sé si ustedes se recuerdan, pero por lo menos donde yo vivía era un silencio y una paz y se oían N cantidad de pajaritos de diferentes tipos y los árboles. Entonces yo empecé a conectar con esas recompensas, con la recompensa de poder estar recibiendo el sol a las 7 o a las 8 o a las 8:30 de la mañana, con la recompensa de estar oyendo pájaros un lunes a las 9 de la mañana, cuando mis lunes eran... Salgo a las 6 de la mañana sin desayuno, paso 2 horas en el tráfico, me tomo un té en el carro porque ni pensar en desayunar. Y entonces empecé a conectar con las recompensas y a darle jaque a estas creencias que lo impedían, ¿sí? Y le empecé a encontrar el placer, le empecé a encontrar el gusto, lo empecé a conectar con qué bien se siente. Qué bien me siento después de 1 hora de ejercicio con toda esta vitamina D, con el sol, etcétera. Además, en un momento donde hay tanto estrés, tanto miedo, tanta ansiedad colectiva. Y para mí fue encontrar un lugar de mucha paz, de mucha calma, de mucha alegría, de mucha gratitud. O sea, yo caminaba agradecida de poder estar haciendo esa pausa. Pasaron 4 años. A mí nadie me quita el hábito de caminar. ¿Sí? Porque para mí ya no tengo tiempo para esto, es que yo soy otra persona en el día si yo no camino. Yo soy otra persona en el día si yo no salgo y me paro frente al sol y le doy gracias, ¿verdad? Entonces, para mí es vete a la creencia. ¿Qué es ese cuento que te estás contando que sostiene un mal hábito o que te impide conectar con un buen hábito? Yo diría, esa es la primera. ¿Qué te estás contando? Buenísimo, me encanta. ¿Qué más? ¿Qué le funciona a mí yo realmente pienso y escuchando a Mel, para mí va mucho en dónde estoy hoy y dónde quiero estar mañana, realmente. O sea, bueno, voy a dar un paso atrás. Fui una persona que vivía mucho del pasado, muchísimo. Todo era el pasado. Y de un tiempo para acá, podemos hablar unos 2 años, mi enfoque es hoy. Hoy, donde estoy. No obstante, cambió mi mirada. Ya no miro el retrovisor, sino miro el windshield. O sea, bueno, quiero llegar allá. ¿Qué tengo que hacer? Va acompañado de un qué, por qué y para qué. O sea, va vinculado a qué propósito va a tener para mí el hacer estos ajustes. Buenísimo. Y por ende, pues obviamente me voy a eso. Y al final trato la forma de que ese nuevo hábito que vaya a llegar a tener cumpla con esas 3 condicionantes, ¿no? El ejemplo más grande es... yo usualmente me encantaba desarrollar gente. En el tema organizacional siempre fui muy de compartir muchísimo. Poca gente lo sabe, pero tengo un grupo de aprendices a los que por WhatsApp les voy dando ciertos tips, ¿verdad? Sobre cómo ir creciendo profesionalmente, porque yo no lo tuve. Entonces, para mí fue un tema de cómo yo puedo compartir todo esto. De hecho, lo inicio
a raíz de que tuve un jefe en India a quien le reporté durante 3 años, le hablé 3 veces y lo conocí una vez. Y por ende fue ese tema de, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y tal vez el hábito fuese empezar a compartir, ¿no? O sea, yo era viniendo de ser hijo único, viniendo de tener toda la atención para mí, etcétera. El compartir para mí era algo muy desconocido, ¿no? O sea, era un tema donde, hey, momento, esto es mío, nadie se meta, este es mi juguete, o sea, era todo yo, todo era para mí. E inclusive la atención, ¿verdad? O sea, ese tema también de compartir la atención, yo tenía que ser center stage. Y a raíz de eso creo que empieza esta nueva forma y es algo que se me da tan natural hoy por hoy que llego al punto de si alguien me dice, hey, mira, necesito tu mirada o necesito que me digas qué, ya no está ese mindset de, bueno, aquí te va la factura, ¿no? Como nos decía Ricardo, ¿no? Que a veces había gente que pasaba ahí, aquí te va tu facturita, o esos doctores que por una consulta en WhatsApp, pum, aquí te va también. Solo te saluda en el hospital y te cobran. Aquí van 250, ¿no? Pero creo que va por eso, o sea, y ahí es donde tal vez conecto mucho con lo que venían narrando las dos. Más que la creencia, para mí, va vinculado al qué propósito va a tener. Buenísimo. Este nuevo Entonces hábito. tenemos dos consejos. El primero es revísate y vete a la creencia. El segundo es haz que tu hábito sirva a tu propósito, ¿verdad? Que este nuevo hábito conecte con un propósito e imagina qué vas a lograr, cómo te vas a sentir, por qué y para qué estás persiguiendo este hábito. Y yo agregaría 2, ¿verdad? La primera para mí es actuar como sí. Que es el fake it till you make it, que traía Mel, ¿verdad? Y ahí con lo que conecté fue cuando yo entré a la universidad, ¿verdad? Y me quería comer el mundo. Ahorita ya no tengo tanta hambre, ya me pasó esa etapa. Pero en ese entonces yo dije, yo me voy a poner esta meta de que alguien comentó que no habían salido mujeres graduadas con el summa cum laude famoso. Y yo dije, yo voy a ser la primera mujer, ¿verdad? De esta universidad de salir con ese honor. Y mi mamá me va a poner mi medalla. O sea, yo creo que mi mamá sea quien me ponga a mí mi medalla de que yo me gradué con el máximo de los honores. Y entonces, yo recuerdo que yo empecé con este tema de, bueno, para lograr esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Y entonces sí, tengo que estudiar mucho y le voy a dedicar tantas horas a la semana y entonces todos los meses voy a revisar mi promedio y voy a buscar tutorías para las clases en donde no soy muy buena y todo el plan del hacer. Pero había un elemento bien importante que era que yo me la tenía que creer también y ahí era donde yo me quedaba un poquito corta porque yo no me la creía. Yo decía, ay, no, pero es que yo no soy tan buena. O sea, yo realmente no era tan buena en el colegio. Lo que era disciplinada, pero esta era mi creencia, ¿verdad? Yo no soy tan lista. O sea, yo lo que soy es aplicada. ¿Y será que sí voy a poder? Entonces, algo que yo hice que era como el fake it till you make it. Entonces, yo actuaba como esta ejecutiva que yo quería hacer. Yo recuerdo que era, digamos, había examen y yo llegaba de falda, de tacones, de medias. O sea, yo voy a arrasar con este examen hoy. O sea, yo me voy a vestir como ejecutiva, voy a pensar como ejecutiva. Y era tan chistoso porque era como, o sea, ¿por qué viniste así? Y yo, ¿por qué examen? Y es dress for success. O sea, yo estoy vestida porque yo aquí voy a sacar 100 y le voy a sacar 100 a este señor al que nadie le saca 100. Y recuerdo que fue tal el chiste que, o sea, me iba bien. O sea, sí sacaba el 100. Porque era como, o sea, yo estoy actuando como si ya tuviera esto, como si yo ya fuera gerente de una multinacional. Que mis amigas empezaron a llegar con vestido y con tacones a los exámenes. Pero no les iba igual de bien, ¿verdad? No les iba igual de bien, pero un poco era el tema también de, o sea, no lo tienes nada más, o sea, lo tienes que sentir, lo tienes que creer. Y este era como el actúa como sí. Entonces, si tú quieres ser más elocuente en tus presentaciones, actúa como sí. O sea, párate enfrente y, no sé, canaliza a Anthony Robbins y ponte ahí como que fueras un gurú y hazlo, ¿verdad? Si tú lo que quieres es ser menos tímido, ¿verdad? Pues hazlo.
Si te tiemblan las piernas cuando dices que no, hazlo. O sea, hazlo, actúa como sí. Entonces ese es para mí uno bien importante. Muy, muy importante, actúa como sí. Y luego, pues, para mí también tiene que ver con cómo tú estructuras tu rutina, ¿verdad? En este libro de los hábitos atómicos te habla de las 3 R's y te dice, ok, el recordatorio o el anzuelo, la rutina y la recompensa. Uh-huh. Y la rutina para mí es bien importante porque es lo que al final le da estructura y le da como, o sea, es lo que encuadra el hábito nuevo. Y por ahí yo me leí este libro que se llama Eat That Frog, cómete esa rana, sí. Que te habla de salir de lo desagradable, de salir de lo tedioso a la primera hora de la mañana, el primer día de la semana. O sea, no postergues, porque entonces no rompes el hábito. Entonces, por ahí, mi padrastro, que me aconseja a veces muchas cosas, me habló de esta técnica de el 4-3-2-1, no sé si han oído, creo que hay un libro que se llama 5-4-3-2-1, ¿no lo han oído? Bueno, es esto de tú estás en la cama y no quieres hacer el ejercicio y entonces estos segunditos, 5 segunditos, son los que hacen toda la diferencia entre apacho el snooze y sigo durmiendo o me pongo los tenis y salgo a caminar. Así es. Y entonces la técnica es, te repites en voz alta 5, 4, 3, 2, 1 y en el 1 te levantas. Entonces, tengo que ir a hacer esta propuesta o sigo viendo la serie de Netflix. A ver, 5, 4, 3, 2, 1, me voy a hacer la propuesta. Entonces, que te acostumbres a salir de lo desagradable, tedioso, aburrido en la primera hora. Eso es clave, sobre todo en los primeros días antes de llegar al día 21, para que te encarriles en el hábito y que lo vayas superando. O sea, que te des ese permiso de decir, no, en estos 5 segunditos puedo decidir entre un nuevo camino, un nuevo futuro, una nueva forma de ser y hacer, o puedo seguir en lo mismo. Es que este 5, 4, 3, 2, 1 del que tú hablas es justamente este espacio donde yo salgo de mi mente automática y entro en la consciente, sí. Porque decíamos, el automático es el que reacciona, sí, y la mente consciente es la que elige y responde. Y yo necesito 5 segundos o 3 segundos para hacer este switch y decir, a ver, ya estoy acá y ya estoy presente. Y ya sé cuál es el propósito, y ya sé cuál es el cuento que me cuento, y ya sé qué es lo que quiero. Listo, vámonos. Pero son esos momentos en donde si no te das la pausa, si no te das el espacio para estar presente, te lleva el carro automático. Te vas en inercia, correcto. Sí. Buenísimo. Bueno, sí, listo. Mientras tú hablabas, no es que estaba aquí chismeando en el Insta, pero me acordé de justamente un post que le mandé a mi hermano hace un par de días al Pancho. Y decía, como cuáles son los pasos para el poder. Aquí habla del poder de manifestación, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de los hábitos. Y dice, la primera clave es la imaginación. Tienes que imaginarlo para poderlo crear. Al visualizarlo y sentir internamente tus metas ya logradas, activas las fuerzas universales y mentales que trabajan a tu favor. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Claro. ¿Y cómo me voy a sentir estando allí? Me recordé ahora de Andrea Cardona. La escuché el año pasado en su charla, en su presentación sobre cuando ella va a subir, hace la travesía para subir el Everest. Y ella justamente habla de eso y dice, yo ya me imaginaba en la cima. Claro. Yo ya me imaginaba, ni siquiera había empezado a entrenar. Estaba todavía como este proyecto de ¿qué tal si hago esta locura? Pero al mismo tiempo que pensaba en qué tal si hago esta locura, o qué tal si me gradúo de aquí a 5 años con los honores, o qué tal si llego a hacer eso en lo que estoy diciendo que me quiero llegar a convertir. Lo primero era, ya me imagino allí. Tú decías, me estaba imaginando a mi mamá poniéndome ¿verdad? El pin o poniéndome los honores. Me estoy imaginando en esa meta, me estoy imaginando llegando a ese lugar. Entonces, lo primero es imaginarlo. La segunda clave es el poder del sentimiento, que es lo que hablábamos de la emoción. ¿Verdad? ¿Qué emoción? Porque decíamos, las emociones son la energía que nos hace ir al movimiento. Entonces, el sentimiento es lo que activa la manifestación. Debes sentir y experimentar internamente la realidad deseada como si ya fuera cierta.
¿sí? Este sentimiento crea la vibración que atrae los eventos y las circunstancias para que se logre. La tercera clave es asumir, es fingir que ya estamos allí. La idea central es asumir en todos los niveles que ya eres la persona que tiene ese resultado o esa meta. Asumir las emociones, los pensamientos y las acciones antes de poder verla manifestada. Y las posturas, ¿verdad? También, hasta la corporalidad. Total, Claro. sí, claro, por supuesto. Y la última es la intención, ¿verdad? El willingness, la voluntad. Aunque las circunstancias externas puedan contradecir tus metas, puedes mantenerte firme en tu intención y la asunción de que esta manifestación va a pasar, sea lo que sea. Qué genial, qué genial. Me encanta. Y creo que sería súper interesante también que la gente que nos escucha, escuchando esos 4 pasos, que nos digan también en comentarios, etcétera, ¿cuál de esos 4 pasos es los que más le cuesta a uno ¿En cuál se queda? ¿En cuál se ¿En cuál se queda realmente? O sea, porque sí, yo ahorita que la escuché, creo que el que más me cuesta a mí es el de la emoción. El de la emoción. El de la Ajá. emoción es el que digo yo. Bueno, no obstante, como que sigo a los otros, al 3 y 4, pero el de la emoción todavía como que es el tema donde digo yo, ¿cuál será aquí? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir? Ajá. Pero me la quedo emoción es la gasolina. Total, La gasolina. exactamente. Entonces siento que me estoy quedando en reserva. Yo me caigo en el willingness y por eso, digamos, hasta hace algunos años y me molestan mucho en mi casa porque yo todos los años escojo una palabra y hace un par de años mi palabra era permanecer. Porque me cuesta permanecer, o sea, como que empiezo con mucha gana, pero de repente como que, ya se me atraviesan todos los problemas, los distractores en el camino, claro. Y otra vez caigo. Entonces, algo que a mí me ha ayudado un poco es como la famosa regla del 80-20, ¿verdad? Que la aplicamos para todo en los negocios. Bueno, pues usar el Pareto, ¿verdad? Para los hábitos a mí me ayuda, porque oye, no se dé uno tan duro. O sea, no vas a lograr estar en el 100 todos los días, pero con que tú logres en tu mes, en tu semana, el 80% de lo que dijiste que ibas a hacer, ya te está moviendo a ese nuevo resultado que tú quieres lograr. Entonces, porque a veces también donde fallamos, hablando de los errores, es que nos vamos por la meta muy grande. Y lo que dice James Clear es, vete por una actividad 1% de mejoría. Por 1% de mejoría. Entonces, es que yo voy a ir todos los días al gimnasio y voy a hacer 2 horas de ejercicio. A mí personalmente me ayudó mucho este tema del 1% con el tema de la oración. Yo quería estar más en comunión y más en unión con Dios en los últimos años. Pero yo veía que la oración era como, es que tengo que dedicarle un montón de tiempo y tiene que ser algo muy especial y tengo que encontrar las palabras más adecuadas y adornarlo y ponerlo lindo, ¿verdad? Y ponerme los tacones. O sea, hacerlo como muy elegante y con mucha pompa. Y algo que entendí es, no. También algo que creo que ayuda en los hábitos es chequéate la definición, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el ejercicio, yo ahora, para mí el ejercicio es movimiento. Entonces yo antes era como, es que el ejercicio es ir al gimnasio. No, yo ahora, o sea, tengo un trampolín y si brinco 15 minutos en el trampolín, ya hice ejercicio. Si bailé 3 canciones de Marc Anthony, ya hice ejercicio. Si caminé ese día en vez de estar sentada, hice pausas activas, estuve en movimiento. Entonces, chequearte la definición. Entonces, cuando yo chequeé el concepto... que te interrumpan en esto porque es otro tip y es póntelo fácil. Sí. ¿Verdad? Si tú te complicas y quieres hacer el hábito demasiado sofisticado porque ahora solo voy a comer, ¿verdad? De la carne, de las vacas que pastan, ¿verdad? Y que no lo vas a hacer nunca. No lo vas a hacer, pero póntelo más fácil, no ¿verdad? comas papas fritas, punto. Cuanto más simple sea el hábito, es más fácil poderlo mantener y sostener. Entonces, primero domínalo y después ya ponlo coqueto y ponlo bonito, pero primero domínalo. Entonces, para mí es esto de, o sea, primero chequéate la definición, luego hazlo sencillo. Entonces, esto de la oración, por ejemplo, o sea, yo cuando cambié mi concepto de la oración, es que oración no es ser elocuente, ni es estar 1 hora, ¿verdad? O sea, yo puedo tener una oración de 5 minutos, pero muy sentida, muy vivida, muy auténtica, muy vulnerable. Para mí ha sido mucho más sencillo también. Entonces tiene que ver también con esto de hazte lo sencillo, hazte lo fácil, empieza poquito.
no pienses que te tienes que, por ejemplo, en mi caso decía, no, pues es que no, ¿a qué horas voy a rezar un rosario y 3 novenas? No, es que no tienes que rezar 3 rosarios y una novena. O sea... Una oración bien larga. Por eso le digo, pero es que porque, pero no sé si yo soy overachiever en todo, No, pero es que ya yo cuando sé. pienso en hábitos, yo pienso, y entonces algo que a mí me ha ayudado es quedarme en el 80-20. O sea, Total. si yo logré, ¿verdad? El 80% de la semana estar en movimiento, el 80% de mi semana estar en oración, ya eso es un 80% más de lo que yo hacía antes. Y si no logré el 80, sé compasivo, sé generoso contigo. Sí. No Esa para mí es la te clave. flageles, porque el camino de los hábitos, como decía Cris, es una escalera y es de a poquito. Sí, y yo creo que cometemos el error de ni siquiera reconocernos el progreso. El progreso. ¿Verdad? Ese es un tema también muy fuerte en el hábito y vamos nuevamente a, como no lo estoy logrando, pero hay niveles de proficiencia en el Entonces mismo hábito, ¿no? me emberrincho, Claro, entonces ya dejo y ya de lo ir. dejo de hacer, ya lo dejo. Es Todo o nada. este pensamiento Entonces, binario de todo o nada. exactamente. Correcto. Entonces, como ya no lo hice 3 veces, a la Ya, basura sí. no lo hago más. Correcto. Para mí ahí está la clave de retomar cuando yo me pierdo. Es ok, lo dejé de hacer 2 semanas porque estaba cansada, porque salí corriendo todos los días, porque Claro. estaba malhumorada, porque Cambio no de le puse prioridades, atención, total. porque no quise, porque no conté hasta 5, porque conté hasta 25 y no me dio. Listo, lo retomo en 2 semanas. Sí. ¿Verdad? Pero es a salir de este pensamiento binario de o lo hago al 100 o no lo O no hago lo porque hago. entonces ya no sirve. Sí, creo que es una de las cosas que sí no lleva a lo binario, Bueno. personalmente. Creo que es una de las pocas cosas en este tema que sí no es binario. No. Por ejemplo, y reconectándolo con uno de los hilos, o sea, no es tan binario como los valores, ¿no? Que es donde sí o no. En cambio, en este caso, precisamente hay una escala de cosas que también uno se puede ir premiando y reconociendo en el tema del desarrollo del mismo hábito como tal. Sí, totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Está bueno el tema. Yo creo que hay que traer otro capítulo para hablar de hábitos y comportamientos en el ambiente organizacional. Comportamiento, sí. Ya nos metemos Buenísimo. a competencias, etcétera, Total. pero va a estar genial. Pero bueno, Próximo. si te quedaste picado, si esta charla fue el anzuelo que tú necesitabas para cambiar un hábito, pues te invitamos a que apliques alguno de consejos, ¿verdad? Revises tus creencias, conectes con un propósito, apliques el 5, 4, 3, 2, 1, no sé, y nos cuentes en los comentarios cómo te fue, qué lograste, y que nos compartas también cuáles han sido tus aprendizajes o cuáles son tus fórmulas secretas para cambiar hábitos. Nos puedes seguir en YouTube, en Hilos de Conciencia, nos puedes seguir en las plataformas de podcast. Quédate con nosotros, escúchanos todas las semanas. Y si te gusta, dale like. Y si te gusta y te sirve, compártelo también con alguien que tú creas que necesita cambiar un hábito o adquirir un hábito nuevo. Y nos vemos. Por ejemplo, seguir nuestro podcast puede Es ser un un muy muy buen buen hábito. Total, eso iba a decir, forcemos el hábito de seguirnos. De seguirnos en redes y escucharnos de manera periódica. Y no solo eso, forjemos el hábito también de aplicar lo que aprendimos en este podcast y en este espacio. Entonces te vemos pronto y quédate con nosotros. En el próximo capítulo vamos a terminar de deshilar y tenemos un hilo muy interesante que es el hilo del lenguaje, ¿verdad? Y cómo se relaciona con todo esto que queremos lograr y cómo podemos a través de nuestro lenguaje vivir de manera más consciente. Así que gracias por acompañarnos. Hasta la Chao. próxima. Hasta la próxima.